Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Mire qué bueno es Dios. Hoy podemos adorarle, hoy podemos decirle gracias, Señor, porque nos has dado la vida. Hoy mucha gente, mire, no amaneció con vida. Hoy mucha gente amaneció con graves problemas. Hoy mucha gente no ha tenido esa bendición de adorar a Dios. Y nosotros somos benditos de Dios porque Él nos permite poder llegar, poder estar aquí, poder adorarle, aún en nuestras deficiencias, aún en nuestras debilidades. Dios se agrada de nuestra adoración. Y démosles gracias en todo tiempo porque Él se agrada de todo corazón que le adora en espíritu y en verdad. Damos gracias, Padre. Seguimos en esa dirección, en la adoración a ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, seguimos adorándote. Te hemos exaltado, te hemos adorado a través de cada alabanza, a través de cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, cada siembra. Señor, que tus hijos traen para la obra, Señor, porque ese es el propósito. Traer, Señor, ofrendas, siembras para que el Evangelio se siga predicando no solamente en este lugar, sino en todos aquellos lugares en el cual nos das la bendición de estar trabajando, Señor. Y la iglesia en este lugar, Señor, con todas sus fuerzas en el Espíritu Santo, seguimos trabajando, Señor, para seguir enviando, Señor, esos recursos que se necesitan, Señor, en esas áreas para que el Evangelio siga siendo predicado, Señor, y almas sigan siendo salvadas en el nombre de Jesús por la predicación de tu bendita palabra del Evangelio. Y hoy rogamos, Señor, que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y asimismo nos dé el entendimiento, el conocimiento y sobre todo la sabiduría para poder aplicar aquello que hemos aprendido, aquello que hemos entendido. Señor, danos la sabiduría para vivir acorde a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de los Salmos. Es un salmo donde habla de la presencia de Dios. El Salmo 139, por favor. Es un salmo muy hermoso. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Pero todo este salmo en sí habla de lo que es la presencia de Dios. Y se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salmo 139, 7 al 10. Y hace una pregunta, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y en el Seol, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y todo el capítulo sigue hablando de la presencia de Dios. Y luego dice el versículo 11: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche, dice, resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, ¿habrá algo oculto para Dios? La Biblia dice que no. En donde quiera que estemos, donde quiera que usted esté, la presencia de Dios está allí. Ahora escuche esto. Si como creyentes caminamos, vivimos desde el momento que nos damos cuenta que amanecimos vivos, nos decimos, bueno, yo hoy no voy a hacer eso malo porque estoy en la presencia de Dios. Creo que sería más fácil dejar de hacer aquello malo que siempre se hace, se practica. Muchos cristianos piensan que la presencia de Dios
está solamente en este lugar, en este inmueble. Además quiero decirle que esto no es la casa de Dios. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Que ¿cuál es la casa de Dios? Es nuestro corazón. Entonces, si yo pienso que la presencia de Dios solamente está aquí cuando nos reunimos como iglesia, y en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en el transporte, Dios no está ahí, me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en todo lugar. Y como casa de Dios que soy, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo que habita en mí, yo soy la casa, mi ser, todo mi ser es casa y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia concerniente a esto? Que la presencia de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y si yo camino en esa dirección, y si yo camino en ese pensamiento, entonces me voy a detener a pecar ante Dios. Voy a detenerme a no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque sé que estoy en la misma presencia de Dios. Entonces, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios está ahí. El tema de hoy le puse por nombre el pensamiento bíblico de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como explicamos al principio, muchos cristianos dicen, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Pero se nos olvida que la casa ahora en la gracia, la casa, la habitación, somos nosotros. Y cuando se nos olvida ese concepto, ese pensamiento bíblico, nos salimos realmente de la realidad de acuerdo a la Escritura concerniente a la presencia de Dios. El pensamiento erróneo en ciertas personas cuando se habla de la presencia de Dios. Hay mucho debate, mucha situación concerniente a las reuniones. Algunos enseñan y dicen que los responsables de bajar la presencia de Dios en el lugar son los músicos, son los del ministerio de alabanza. Pero ¿qué dice la Biblia concerniente a esto? La Biblia no dice nada de eso. Lo que la Biblia dice, que la presencia de Dios ya estaba aquí antes que nosotros llegáramos a este lugar. Dios ya nos estaba esperando. Su presencia llena toda la tierra. Entonces, el concepto, el pensamiento equivocado de muchos cristianos es este: voy a la iglesia o voy a la reunión para ver qué sucede, para ver qué pasa, qué mover hay. Mientras que el pensamiento bíblico es: yo voy a la reunión como parte de la iglesia para adorar al Señor porque estamos en su presencia. Y cuando el pensamiento es contrario a la Biblia, al pensamiento bíblico, estamos esperando que algo suceda para que yo pueda decir, ahora sí, la presencia de Dios ha bajado en este lugar. Y nos manejamos con un patrón equivocado. Nos manejamos en un patrón que está fuera del contexto bíblico. Yo vengo a adorar al Señor y desde que yo salgo vengo en su presencia. ¿Por qué? Porque dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí estás tú. Y aquí el salmista hace esa pregunta, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ahora, escuche esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si el Espíritu Santo está morando en mi corazón, ¿a dónde me voy a esconder de Él? Si Él mora en mí, si donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Entonces, la pregunta que hace, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo soy la casa, yo soy la habitación de Dios.
Yo soy la habitación donde el Espíritu Santo mora, vive. Y si el creyente camina todos los días en este pensamiento bíblico, pecaría menos, le faltaría menos a Dios. Porque antes de hacer algo malo, antes de hacer algo indebido, él tiene que saber que la presencia de Dios está ahí con él y que Dios le está mirando. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a escondernos de Dios? No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Dios. Entonces, ¿cuál es el pensamiento bíblico de la presencia de Dios? Es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Dios está tiene conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Dios, como Dios omnisciente, Él sabe lo que está usted pensando. Él conoce su pensamiento, conoce mi pensamiento, conoce mi sentir. Entonces no hay ningún pensamiento que esté oculto ante la presencia de Dios. Dios llena toda la tierra. No hay nada que Él no sepa. No hay nada, hermanos. No hay nada que diga, ay, creo que Dios esto no lo sabe. O creo que aquí Dios no me va a mirar. Si alguien piensa que Dios no lo ve en los lugares ocultos, Dios está ahí, Dios lo está mirando. Si alguien piensa que se va al oscuro y nadie lo va a ver, Dios lo está mirando. Si alguien se va a los famosos hoteles de allá y piensa que nadie lo ve, Dios lo está mirando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llena todo escondrijo, todo lugar, toda cueva. La presencia de Dios, hermanos, está ahí. No hay nada que Dios no sepa. Aunque el universo es grande sobremanera, Él conoce la historia de cada grano de arena. ¿Sabía usted que Dios conoce la cantidad de arena que hay en las playas de Acapulco? Dios las conoce. A mí se me funde el fusible cuando a veces empiezo a contar las estrellas. Voy 1, 2, 3, 4, 5, a la 15, ya me equivoqué. Y Dios conoce a cada estrella por su nombre. Esa es la omnisciencia de Dios. Para Él no hay ningún pensamiento que Él no sepa, que no conozca. Entonces, cuando el cristiano camine en este pensamiento bíblico de lo que significa la presencia de Dios, donde quiera que esté, lo va a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo mora en su vida y la presencia de Dios está con él, está con ella. Y en cualquier lugar que doble rodilla o levante manos al Señor, el Señor está ahí con él para escucharle. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llena toda la tierra. Dice el versículo 3 del capítulo 139: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es más, mire, tal vez usted no tiene planes concretos para mañana, no sabe qué es lo que va a hacer, pero Dios, Él ya sabe lo que usted lo primero que usted va a hacer cuando se levante. Dios ya lo sabe. Tal vez usted y yo no sabemos qué va a acontecer saliendo de esta reunión, pero Dios ya lo sabe. Dice que Él escudriña nuestro andar. Él sabe cuando vamos caminando.
Él cuenta nuestros pasos. Él sabe cuando nos ponemos a descansar un momento. Él sabe todos los caminos, todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos y aún lo que no hemos hecho, Dios ya lo conoce. Él nos ve, Él va con nosotros cuando vamos caminando. Él está ahí al acostarnos. En otras palabras, nos mantiene bajo vigilancia continua. Escuche esto, hijo de Dios. Dios nos tiene en una vigilancia continua. Entonces, si usted ha pensado que la presencia de Dios solamente está aquí cuando se reúne, está usted equivocado. La presencia de Dios está en su casa, está en su trabajo, en el taller, hermano Dani en el puesto de tacos, hermano Juan Carlos. Dios está ahí con usted cuando usted está despachando los tacos. Dios está ahí. Cuando se acerca Dalila, Dios está ahí para ignorar a Dalila. Pero muchas veces caemos en el error como cristianos y decimos, creo que los hermanos no me ven. Sí, los hermanos no te ven, pero Dios sí te ve. La iglesia no me ve. Sí, la iglesia no te ve, pero la iglesia no es Dios. Dios sí te ve. Y todo aquello que se haga, Dios lo está mirando. ¿Por qué? Porque Él dice, nos mantiene bajo vigilancia continua. Ningún camino nuestro queda escondido de Él. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Por eso todos los días que nos levantamos tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Muchas veces pensamos que necesitamos hacer algo para que la presencia de Dios baje. No, la presencia de Dios siempre está aquí. La presencia de Dios siempre está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Adorar al Señor, reconocer que no puedo escaparme de su presencia. Ahora, ¿qué sucede si yo no reconozco la presencia de Dios? No sucede nada. Aunque usted y yo no reconozcamos la presencia de Dios, su presencia continúa en este lugar. Su presencia continúa en todos los lugares. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Su presencia sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Por eso, mire, esto que voy a mencionar es muy importante también. Cuando nosotros platicamos con alguien, por eso la Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca sean palabras que edifiquen y no que destruyan. Sean palabras de edificación y no de destrucción. ¿Por qué razón? Porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, aquellos que les encanta hablar mal del prójimo, levantar calumnias, deben de pensar que toda calumnia que se levante, lo están haciendo delante de ¿quién? Delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Si el Señor hiciera, obrara como en el libro de los Hechos, que cayera fuego, o como murió Ananías y Zafira por mentir, tal vez muchos cristianos ya estuvieran con el Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se levantan calumnias, chismes de los hermanos, diciendo esto, diciendo aquello, inventando una cosa, otra cosa?
Se les olvida que todo aquello malo que están hablando de su hermano, del prójimo, lo están hablando delante de ¿quién? De la presencia de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado. Por eso cuando hemos enseñado aquí en este lugar que si un hermano llega con usted y le dice, mira, lo que te voy a comentar del hermano no es como chisme, sino es para orar por él, porque a veces hasta se usa la astucia. Y si alguien te empieza a hablar mal o algo del hermano, páralo en seco. Dile, espérate, hermano, esto que usted me está comentando, ¿lo sabe el hermano? No, hermano. Entonces eso a mí no es mío. Entonces vaya con el hermano y póngase de acuerdo con el hermano, porque así dice la Biblia. Si tienes algo contra tu hermano, dice, ve tú y él a solas y ponte de acuerdo. ¿Pero qué? Pero muchas veces se nos olvida eso. Y empezamos y se nos olvida que todo lo que hablamos, lo hablamos delante de la presencia de Dios. Dios está ahí. Y Dios está escuchando, y no solamente escuchando, está mirando todo. O cuando a veces alguien, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué te parece cómo se trabaja ahí en el ministerio? ¿Usted cómo lo haría? O sea, se dice, se actúa, ¿por qué lo dice? Pero se nos olvida muchas veces que todo eso lo estamos hablando delante de ¿quién? De la presencia de Dios. Y si el cristiano se habituara, se enseñara de que no podemos escaparnos de la presencia de Dios, vamos a medir muchas cosas, vamos a frenar nuestra lengua de muchas cosas que a veces hablamos y que herimos y que lastimamos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y luego el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú sabes todo. El futuro, tanto como el pasado y el presente, hermanos, están completamente abiertos ante los ojos del Señor, y no hay manera de escondernos. La Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dios va conmigo atrás y va adelante, va alrededor de mí. Es más, su mano va sobre mí. Entonces, ¿habrá manera de esconderme de Dios? ¿De la presencia de Dios? No hay manera. Que usted piense que se puede esconder es otra cosa, pero no podemos escondernos de la presencia de Dios. Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas Dios las mira, están completamente desnudas, y vamos a dar cuenta de todas esas cosas que hacemos. Pero además, Él nos puede guardar detrás y delante. O sea, mire cuántas veces hemos pasado por peligro, pero ¿quién nos ha guardado? La presencia de Dios. Es la que nos ha guardado. Siempre tiene su mano sobre nosotros para protegernos. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, hermanos, veríamos ángeles del Señor que van con nosotros. Veríamos también demonios
que están acechando nuestra vida. Pero no es necesario que Dios abra nuestros ojos espirituales para verlos literalmente. La palabra de Dios es suficiente. Porque Él dice que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Habla que el conocimiento de Dios es un conocimiento infinito que nos deja asombrado, que además y que más allá de nuestra comprensión no hay forma de cómo comprenderlo. Hay cosas que aquí estando en la tierra no entendemos, tal vez las vamos a entender cuando estemos ahí arriba. Y aún habrá cosas que estando arriba no será la voluntad de Dios entenderla. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cuánta gente a veces se queda perpleja, maravillados, atónitas de lo que Dios ha hecho en sus vidas? De cómo han estado en grandes peligros, pero Dios en su gracia y en su misericordia, Dios los ha guardado. Nuestras mentes humanas quedan turbadas o sorprendidas ante tal concepto. Es demasiado alto para que lo comprendamos. Dios, Él conoce todo. Dios quita el peligro que está en el camino donde vamos a caminar, donde vamos a pasar. Dios lo quita. Pero también muchas veces Dios permite que esté un peligro ahí para que podamos asustarnos un poco y regresar a ver a Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido que cuando a veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctas ante Dios, pero estoy aquí trabajando en la obra de Dios, pero acá como que me doy mi escapadita? Y entonces dice, espérate, como que estás trabajando y piensa que porque estás haciendo esto es lo correcto, es todo. No. Dios lo primero que quiere es una relación íntima, personal con Él. Y después le sirvamos a Él. Y es cuando Dios permite que tales cosas acontezcan. ¿Para qué? Porque es cuando decimos, Dios mío, ayúdame. Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas adelante, Señor, yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo que ahora sí voy a hacer las cosas bien. Pero ¿qué sucede? Después que Dios, que permitió un momento, la angustia, y luego en tu clamor Él te escucha, y luego Él resuelve la situación, pero ¿qué sucede? Al final, volvemos a lo mismo. Pero Dios dice que su conocimiento está y lo sabe todo. No podemos esconder ningún pensamiento de Dios. Ahora mire, Dios no solo es omnisciente, sino que también es omnipresente. Versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Esto habla de que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios está aquí, Dios está en Europa, Dios está en la China, Dios está en cualquier lugar que a usted se le venga en este momento. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. No obstante, miren, la omnipresencia de Dios no es lo mismo que el panteísmo, una palabra que
que significa que es una creencia que cree una parte solamente y sabe y sostiene que Dios creó y que todo lo existe o todo lo existente hasta ahí está bien, que ellos creen que Dios lo hizo todo. Pero lo que ellos no creen es que no podemos tener una comunión con Dios personal así. Y es el pensamiento de muchos cristianos que piensan, bueno, sí, Dios creó todo, Dios está en todo lugar. Pero yo creo que solamente cuando voy a la reunión es donde Dios está y donde puedo tener mi comunión con Dios. Es un pensamiento del panteísmo, donde solamente creen una sola cosa, pero la otra la niegan. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 14, versículo 23. Se lee así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primero dice Jesús que el que le ama va a guardar su palabra, la va a obedecer. Y cuando la amamos, la guardamos, dice que el Padre nos ama. Y luego dice, no solamente Él, sino que viene el Padre y hace morada en nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿habrá un lugar donde el hombre pueda evadir la presencia del Espíritu de Dios? ¿Habrá un lugar donde se pueda esconder de la presencia del Señor? ¿Alguien conoce ese lugar? Supongamos que el hombre pudiera subir al cielo. La pregunta es, ¿evitará a Dios ahí? Por supuesto que no. Porque Dios está en los cielos. Dice Mateo 5:34, hablando de la presencia de Dios. Se lee así, Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces, aunque usted hiciera su casa en el cielo, pudiera subir al cielo, no puede evadir la presencia de Dios. Se dice que cuando los hombres que subieron a la luna, que es un mito, porque hay una historia que tal vez usted no la ha leído, de uno de los hombres que dicen que subieron, desmintió todo. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto. Pero alguien dijo, de los que subieron supuestamente a la luna, dice, cuando llegamos a la luna y pisamos ese lugar, lo único que pude sentir es que la presencia de Dios estaba en ese lugar. E incluso se dice que ese hombre después se convirtió al evangelio. No sé si sea cierto, pero por ahí dicen. Pero él testifica que cuando ellos llegaron y pisaron ese lugar, lo que él pudo decir era que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Aunque hiciere su cama en el Seol, el estado incorporal, ahí encontrará también la presencia del Señor. En otras palabras, ninguna criatura humana puede escaparse de la presencia divina. Escuche esto: no hay o no existe
la ausencia divina en ningún lugar. Llévese eso en su corazón. No existe la ausencia divina. No existe. Por eso cuando vea o la tentación se acerque a usted, usted piense que Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí. Y no puede evadirla. No puede esconderse de ella. No puede decir a la tentación, bueno, vámonos aquí, aquí nadie nos ve. No, Dios está ahí también. Hermanos, habrá lugar donde podemos decir, ahora sí, aquí sí, no nos ve nadie. Dios lo sabe todo. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque no existe la ausencia divina. Aunque pudiéramos viajar a la velocidad de la luz hasta algún rincón remoto de lo que es el universo, sorpresa, mi negro, escucha esto, encontraríamos que el Señor está allí, esperándonos, ¿para qué? Para guiarnos y sostenernos. Ahora, tampoco voy a caer en el súper espiritual. Decir, bueno, si Dios está ahí, entonces voy a hacer aquello y el otro porque Dios me va a sostener y Dios me va a guiar. No, Dios es un Dios de orden. Y Dios siempre va a hablar por medio de su palabra cuándo debemos actuar, cuándo debemos hacerlo y cuándo debemos quedarnos quietos. Y la pregunta es, ¿puede alguien hacer que la presencia de Dios baje o suba? La respuesta es no. Porque muchas veces se dice, no hombre, estábamos bien, pero de repente entró el hermano Juan sin miedo y la presencia de Dios se fue. Error, mi negro. Error. Así entre Juan sin miedo, Juan charraqueado, Pedro chicharrón, quien entre, la presencia de Dios continúa ahí. Porque la presencia de Dios no consiste, porque Juan sin miedo es muy espiritual, porque Pedro chicharrón y el que se le venga su pensamiento. No, la presencia de Dios está aquí y en todo lugar. ¿Por qué? Porque no hay lugar que la presencia de Dios no esté. Entonces, ¿por qué hay cierta confusión en algunos sobre la presencia de Dios? Decíamos al principio que algunos creen que para que el culto, la adoración se ponga avivada, se ponga estremecedora, los de la alabanza tienen que hacer la tarea y hacer tantas cosas para que baje la presencia de Dios y Dios se manifieste. No, mi negro. El culto, la adoración a Dios no consiste en que si los de la alabanza cantan cantos de júbilo o cantos tranquilos, porque hasta esto, mire, hay un error en que dicen, no, ¿sabe qué? Dice, para bajar la presencia de Dios hay que cantar cantos avivados. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Pero no cantes cantos de revelación. Digno es Él. Porque como que la presencia de Dios se va. Mal concepto. Y muchos dicen, bueno, vamos a cantar cantos de adoración. Y dicen que los cantos de adoración son los cantos pausados. No, mi negro. Todo canto, ya sea avivado, ya sea calmado, es adoración. Porque los cantos avivados, ¿para quién los canta? Para Dios. Y los cantos lentos, ¿para quién los canta? Entonces todo es adoración. Amén. Pero tenemos que romper con ese mal pensamiento bíblico que muchos hermanos tienen.
Y muchas veces el que está dirigiendo hasta sudando. Dale más fuerte, dale para que hasta que sintamos que y ya cuando empiezan unos chapulines a brincar, dice, ahora sí ya cayó la presencia de Dios. No, no es así. No es así, hermanos. Ahora, ¿cuál es el pensamiento bíblico con respecto a la presencia de Dios en el cristiano? Abra su Biblia. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Y vamos a ver Hebreos 10, 19, 20. Y vamos a ver el pensamiento bíblico con respecto a la presencia de Dios en el cristiano. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero empieza diciendo aquí Hebreo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora voy a explicar esto. En el Antiguo Testamento, cada año el sacerdote se preparaba para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué sucedía si ese sacerdote no se preparaba bien y entraba al lugar santísimo? Antes le amarraban, le ponían una campana en el pie y le amarraban una riata, un mecate, un lazo. Si la campana se escuchaba, significaba que el sacerdote estaba vivo. Pero si la campana ya no se escuchaba, esto hablaba de que el sacerdote había muerto por un pecado no confesado, por algo que no hizo bien delante del Señor. Y los que estaban acá no podían entrar. Y por eso lo jalaban con el mecate que le amarraban en el pie. Pero eso se terminó cuando Cristo vino. Ahora, todos los que Cristo salvó, ahora todos aquellos que son cristianos, que son hijos de Dios, ahora dice que el altar somos nosotros. Ahora el lugar santísimo está en nosotros. Ahora el Espíritu Santo no desciende cada año. Dios no desciende cada año, sino que día y noche mora en nosotros por medio de su Hijo Jesús, por medio del Espíritu Santo, que es el nuevo camino vivo en el cual nos abrió tras el velo que se rasgó, esto es su carne. Entonces, este es el concepto bíblico, que el cristiano tiene que saber que la presencia de Dios está con él. Por eso, mire, cuando usted tiene alguna situación, escuche esto. Cuando usted tiene un problema, no llame al pastor de inmediato. No. ¿Por qué? Porque el pastor es un ser humano. Clame a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y Dios, que conoce lo que está sucediendo, dígale: Señor, mira, tú sabes muy bien todo lo que estoy pasando. Mira, mi matrimonio está batallando muy duro. Señor, yo no quiero perder mi matrimonio, Señor. Pero ¿qué es lo que hacen muchos cristianos? Primero ventilan. Ay, hermano, quiero que ores. O le llaman al pastor. Digo, el pastor no anda ventilando. Pero mi consejo es, antes de acudir al pastor, primeramente acuda ¿a quién? A Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar y solventarnos, ayudarnos en el problema. Pero ¿qué sucede?
Porque no hemos entendido el concepto de la presencia de Dios, empezamos a ventilar. Por eso en lo personal, como su pastor, yo soy poco en andar visitando, hermanos, ¿tienes algún problema? Hermano, ¿tienes este problema? No, ¿por qué? Porque yo enseño en este lugar que primero tenemos que acudir a Dios. Primero tenemos que ir al Señor. Primero, porque el Señor conoce todo pensamiento. Él conoce mi levantar, mi acostar. Él conoce mi camino. Él conoce todo. Y no puedo esconderme nada de Él. Entonces, si tengo una situación con mi hijo, con mis hijos, antes de comentarlo a los hermanos, al pastor, Señor, estoy en tu presencia. Y yo intercedo por mis hijos, por esto, por aquello y por el otro. Y una vez que usted ya habló con Dios, y escuche esto, y si el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en usted, le mueve a compartir esto para que alguien le ayude a orar, lo puede hacer. Pero lo primero es que usted reconozca que usted está en la presencia de Dios y que tiene que hablar con Él, decirle las cosas al Señor y no ventilarlas. Porque ha sucedido esto, hermanos. A veces su problema, que usted lo tenía en secreto, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces el que aconseja está peor que del problema. Tal vez no tiene la madurez espiritual. Por eso enseñamos en este ministerio: acuda a Dios primero. Es como cuando alguien está enfermo: háblele al pastor para que venga y ore por mí. No, usted tiene que acudir a Dios. Dios dice que le dio de su Espíritu Santo a usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo, la presencia de Dios está ahí con usted para guiarle, para decirle qué es lo que tiene que hacer. Déjeme decir lo siguiente: el sacrificio de Cristo abrió el camino hacia Dios. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz abrió para que el Espíritu Santo ahora viniera a reinar, a morar en nosotros en cuanto le recibimos en nuestro corazón. Y ahora, por ese sacrificio que Cristo hizo, la presencia de Dios ya está en usted. Escuche bien, ya está en usted. Y ya no necesita hacer nada para que su presencia baje. ¿Qué dijo de su presencia con nosotros? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 28. Vea de cómo Dios nos dejó todo este mensaje de su presencia. Y aquí le habla a los discípulos. Pero no solamente ahora es para los discípulos, sino es para todos aquellos que le han recibido en su corazón. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? ¿Nada más los domingos de reunión aquí? Todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que su vida aquí esté,
el Señor está con usted. Pero el día que Dios le agrade llevárselo, usted estará allá. Pero mientras usted viva, la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ningún velo se interpone entre nosotros y Dios. Cuando su cuerpo fue ofrecido, el velo se rompió. Ahora tenemos un nuevo camino que está basado ahora en el nuevo pacto, el Evangelio. Tenemos un camino de vida y es debido a que tenemos un sumo sacerdote viviente que vive, que mora las 24 horas y estamos en su presencia y tenemos su presencia. Y hoy quiero hacer algo diferente. Y quiero que quedemos bien entendido cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios. La iglesia, cuando se reúne, no viene para ser un espectador. La iglesia no viene para ver, a ver a ver cómo está la alabanza, y de acuerdo a cómo esté la alabanza, pues vamos nosotros a entrarle. O esto o el otro. No, sino que la iglesia, cuando se reúne, tiene que saber que la presencia de Dios está aquí. Y que cuando le adoramos, póngase de pie en esta mañana. Y que cuando le adoramos a Dios, y cuando le adoramos a Dios, tenemos que expresar nuestro agradecimiento a Dios. Tenemos que expresar nuestra gratitud a Dios. Tenemos que decirle, Señor, gracias. Y tenemos que ser espontáneos en nuestra adoración a Dios. Incluso hay momentos en que a veces el que está dirigiendo marca una pausa para que cualquier instrumento que quiera improvisar habla como lo que habla la Biblia, de un cántico nuevo. Cuando estamos en la congregación como iglesia reunidos, el que está dirigiendo la alabanza deja compases en silencio, donde él no canta, donde él no habla. Y ese momento es ¿para qué? Para que la congregación entre en adoración, porque sabe que estamos en la presencia de Dios. Aleluya. Entramos en el coro. Entramos en el coro. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo.
Digno es tu Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Santo eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, tú eres santo, santo. Eres tú,
Eres digno de recibir adoración, Señor. Incomparable Rey de gloria y de majestad, digno, santo y eterno Dios poderoso. Tu pueblo te alaba, Señor, y te exalta. Cordero Santo, Cordero inmolado que fuiste en la cruz, Señor, digno. Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Solo tú eres santo, 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 santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Y realmente esa es la presencia de Dios. O sea, la iglesia, cada vez que se reúne, tenemos que hacerlo en esa dirección, en ese pensamiento. Y saber que todo cántico, ya sea rápido, lento, es un acto de adoración a Dios. Y que momentos en que usted sienta, disponga en su corazón de exaltar, de adorar a Dios, el servicio, la reunión para usted será excelente. Pero si usted espera el mover de otros para que usted pueda sentir ese mover, es un concepto equivocado. Nos movemos por la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está donde quiera que andamos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Padre, te bendecimos y te adoramos, y te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Y celebramos tu presencia no solamente cuando nos reunimos como iglesia en este lugar, sino en todos los días de nuestra vida. Celebramos tu presencia porque somos la casa viviente, somos la habitación, la morada de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.